El poder de Jesús sobre el diablo. Hemos estado considerando en estos mensajes últimos acerca del poder de Jesús en varias circunstancias. El poder de Jesús sobre la muerte, sobre nuestras necesidades. Y ahora vamos a considerar el poder de Jesús sobre Satanás, sobre el diablo. Jesús tuvo que rescatar y transformar a un hombre que no tenía remedio, que no había ninguna solución para este hombre. Por eso la historia es una historia tan dramática, tan tremenda, porque nos encontramos aquí con el problema que surge durante todo el ministerio de Jesús, el problema de las personas que estaban poseídas por el diablo. Una persona que ha sido poseída por el diablo es alguien que ha perdido su identidad, porque ya no es ella misma, sino que está poseída, dominada por otro, que no es él mismo. Hoy día la posesión demoníaca no es tan frecuente, es más bien rara. Pero en aquella época, cuando nosotros leemos acerca de la vida de Jesús en los evangelios, vemos que continuamente había personas poseídas a las cuales Jesús libera. Y personas que reconocen, porque el tener un espíritu inmundo dentro, reconocen quién es Jesús. ¿Y esto por qué? Porque cuando Cristo vino, todos los poderes de las tinieblas se unieron para tratar por todos los medios de frustrar la obra de la salvación. El diablo tentó a Jesús y el diablo se enfrentó a Jesús de muchas maneras para evitar por todos los medios que la obra de la salvación se llevara a cabo. Pero Él, nuestro Señor, toma la decisión de ir a buscar a este hombre, que no sabemos ni siquiera su nombre, pero que no importa, porque lo que verdaderamente nos tiene que llegar es el poder que Él tiene sobre toda fuerza demoníaca, sobre toda maldad. Y en los tiempos en los que estos hombres estaban poseídos, no sabemos muy bien por qué lo estaban, cómo llegaron a estar poseídos por el demonio, pero el caso es que lo estaban. No sabemos si es que ellos habían estado buscando el espiritismo, las ciencias ocultas, buscando acercarse al diablo. Porque para que alguien sea poseído por el diablo, hermanos, tiene que estar cerca de él. Y es por esto que estas personas, no sabemos cómo, pero el caso es que estaban bajo la cárcel o bajo el dominio, bajo el reinado del diablo. Nosotros tenemos que apartarnos de todo aquello que es usado por el diablo para influenciarnos, o es usado por el diablo para obrar en nuestra vida. Entonces, la brujería, la santería y todo tipo de supersticiones son el área de trabajo del diablo. Entonces, el diablo lo podemos comparar como un perro rabioso que te contagia la rabia. Pero ese perro rabioso está en una cerca, está en una finca. Si tú no entras en esa finca, el perro no te va a morder. Ahora, si tú saltas la valla y entras en la finca donde el perro rabioso está, no te quejes si te muerde. Entonces la palabra de Dios dice que el diablo busca como león rugiente a quien devorar. Pero claro, si te pones cerca de él, porque él tiene sus límites y tiene su campo de trabajo, ¿verdad? Ya profundizaremos un poco más en eso. Pero ahora nosotros, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca del poder de Satanás? Si realmente tiene el diablo poder sobre un cristiano. Este hombre no era creyente. Este hombre estaba perdido. Bienvenidos, buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Pero no ocurre así con un creyente. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que el diablo es el maestro de la mentira. Es el padre de mentira. Y él engaña a mucha gente que tienen buena intención, y engaña a muchos cristianos también, apartándoles de la verdad de la palabra de Dios para creer las mentiras y las fanfarronerías que él trae sobre las personas.
En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Tenemos una declaración de la palabra de Dios. Vamos a mirar un par de ellas solamente porque queremos centrarnos en el caso de este hombre. Pero tenemos una declaración de la palabra de Dios que debemos considerar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Ahí lo está, también está ahí escrito ahí, proyectado ahí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, quiere decir no vive en el pecado, no es ese su estilo de vida, ¿vale? Pues aquel, con letra mayúscula, aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Cristo, ¿vale? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, ¿qué dice ahí? No le toca. Bien, todo lo ven ahí en el texto, ¿verdad? Ahora bien, cuando alguien dice que un cristiano ha sido poseído por un espíritu y que ese espíritu le hace pecar, esa persona está diciendo una blasfemia. Así de claro. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que el maligno no le toca. El cristiano es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti y ahí no puede entrar ni el diablo, ni los demonios, ni nada, porque ya está llena la casa. Es verdad que Jesús dijo que algunas personas que él había liberado de demonios, después no habían recibido a Cristo. Y si tú no recibes a Cristo, tu casa está vacía. Entonces cuenta Jesús que cuando un demonio es echado de una persona, pero esa persona no está llena de Cristo, no está llena de Dios, dice que luego ese demonio coge a otros peores que él y vuelve otra vez a su casa, porque dice, ya está la casa limpia, vuelvo otra vez ahí. Pero un cristiano no puede ser poseído por ningún espíritu. Porque dice ahí que aquel es Cristo que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Luego entonces, si tú oyes por ahí que hay cristianos que hay que quitarles espíritus porque esos cristianos tienen espíritus dentro que le hacen pecar, eso es mentira. Porque ahí dice que no le toca. ¿Vale? Ahora, una persona que no es cristiana sí, puede ocurrir eso. Pero nunca con un cristiano. Colosenses capítulo 2, versículo 15, leemos acerca de la victoria que el Señor Jesús trae sobre Satanás. Y decimos esta palabra tan fuerte de que suponer tal cosa es algo que es blasfemo, porque significa decir que realmente Jesús no nos puede guardar. Si decimos que yo que soy cristiano, cualquiera de vosotros que sois cristianos, puede mañana venir un espíritu y meterse en tu vida, entonces lo que está diciendo Jesús es falso. No te guarda. Pero mira lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Seguramente tú has visto una de esas películas de romanos. Los romanos tenían la costumbre de cuando conquistaban una ciudad, tomaban a los gobernadores de esa ciudad, si era un país, al rey, y a todos los nobles, a todos los más importantes, y los hacían desfilar para humillarlos, encadenados. Y había una procesión lamentable donde iban el rey y todos sus gobernantes detrás, con cadenas, y avergonzados los paseaban por Roma. Los paseaban por la ciudad para abuchearlos. ¡Oh, qué pasa! Y todos se burlaban de esos hombres porque habían sido destronados, porque habían sido conquistados, porque habían sido, pues, su poder quedado en nada. Esa es la expresión que usa el apóstol Pablo ahí. Exhibir públicamente. A nosotros nos parece que la cruz fue un lugar de derrota. Fue un lugar en donde los demonios ganaron, donde el mal ganó, donde el pecado ganó. Pero eso no es cierto. Ganó por un tiempo. Pero en la misma cruz
Cristo los derrotó y los exhibió públicamente. Les quitó su poder. Cuando un rey le quitaba el imperio romano, lo dominaba y lo conquistaba y lo encadenaba, entonces ese rey tenía que ir simplemente cargado de cadenas o una jaula como si fuera un animal, porque ese rey no iba a tener nunca más ningún poder, porque había sido para siempre destronado. Nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz. Y como triunfó en la cruz, ha sido Él el que ha humillado a Satanás y lo ha puesto debajo de su trono. Y por lo tanto, Él es el que ha vencido. En el cielo, cuando se alaba a Jesús, se dice que Él es el vencedor, que rindió a Satanás. Y por lo tanto, tenemos que considerar estas grandes verdades. No hay que tener miedo al diablo. Tampoco tenemos que ir saltar la valla para que nos muerda, porque eso es hacer el bobo, ¿no? Eso es lo que el Señor dice que no hagamos. Pero no hay que tener miedo al diablo, porque Cristo lo derrotó. Cristo lo venció. Y por lo tanto nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y dejar las palabras de los hombres. Este hombre fue poseído porque no era de Cristo, pero cuando Cristo le libertó y él llegó a ser del Señor, entonces él dice: déjame estar contigo, yo te voy a seguir ahora. La cosa cambió, ¿verdad? Pero tienes que considerar que el diablo huye cuando un cristiano ora. Hace años, un grupo de jóvenes de mi iglesia, íbamos el líder de jóvenes y unos cuantos jóvenes más, concretamente íbamos 5, un coche. Fuimos a una iglesia porque aquellos hermanos nos pidieron oración, porque en el local de la iglesia estaban sucediendo cosas muy extrañas. Parece que había algo muy raro, algo como del maligno en ese local. No puedo entrar en detalles ahora porque sería muy largo y no quiero desviarnos. Pero habían ocurrido bastantes cosas muy extrañas dentro del local y con las personas que estaban asistiendo a esa congregación. Entonces la iglesia pidió oración y nosotros, que éramos una iglesia vinculada a ellos, teníamos muy buena relación con ellos, decidimos ir un grupo de hermanos para orar con ellos allí, para pedir que el Señor pues liberara y que no hubiera nada que entorpeciera la labor de la iglesia en ese pueblo. Y cuando estábamos allí orando y estábamos abriendo la palabra de Dios, estábamos pensando en Colosenses 2:15, donde dice que Él triunfó y que nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás. Entonces el predicador que venía con nosotros en el coche, él conducía el coche. Entonces, tomando la palabra de Dios, después de haber estado orando y haber estado consolando a sus hermanos y ayudándoles, dándoles nuestro apoyo, después que acaba la reunión de oración, que fue una reunión de oración muy buena, donde el Señor estuvo con nosotros, Él dijo: hermanos, Satanás está derrotado, porque la palabra de Dios lo dice, que Él es un fracasado. Y todos dijimos amén. Después nos subimos al coche para regresar a nuestra casa. Y de pronto, durante el viaje, el hermano que conducía frena bruscamente sin haber ningún obstáculo. No había ningún obstáculo en la carretera. De hecho, era tarde, de noche, y había muy poca gente en la carretera. Entonces él dice que vio un obstáculo y entonces frenó y se apartó. Y entonces le dijimos: ¿qué pasa? Y en ese momento él dice: he visto como un gran hoyo, como un peligro en la carretera, pero no había nada. Y en ese momento todos sentimos un temor. Ahí pasaba algo. Nos dimos cuenta de que algo sucedía. Salimos del coche y nos arrodillamos allí porque todos teníamos miedo. Había como algo maligno que nos estaba rodeando. Y salimos del coche, nos arrodillamos ahí y dijimos: Señor, libéranos, guárdanos del mal, guárdanos del maligno. Fuera. Nunca más. Nunca más. Se acabó. Los problemas en esa iglesia terminaron para siempre.
Y ese temor que nosotros teníamos y lo que le pasó a ese hermano, lo que vio, desapareció. Y nunca más hubo ningún problema. Entonces, hermano, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando la gente están predicando al diablo en vez de a Cristo, nosotros tenemos que predicar a Cristo y no al diablo. Porque Cristo es nuestro vencedor. Es verdad que el diablo puede molestar a un cristiano. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tú te sientes mal? Pues lo que tienes que hacer es rodearte de otros cristianos y decir, vamos a orar juntos para que el Señor limpie y obre. Había unos hermanos que compraron una casa. Y en esa casa habían vivido unos espiritistas que hablaban con los muertos. Y esos hermanos que compraron la casa no sabían nada de eso. No sabían nada. Compraron la casa porque era barata y ya está. Pero durante mucho tiempo allí se invocaba a los muertos y se hacían cosas que están prohibidas por la palabra de Dios porque son cosas ocultas del enemigo, que Dios no permite. Y entonces esos hermanos, cuando cogieron la casa, empezaron a notar que pasaban cosas muy extrañas allí. Tuvieron miedo. Dijeron, algo raro está pasando aquí. Ellos no sabían nada de los que vivían allí, las prácticas que tenían allí. Pero en la casa pasaban cosas. Entonces avisaron a la iglesia. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, ocurren cosas así. Bueno, pues esto puede ser por este motivo. Entonces reunieron a la iglesia y fueron allí a esa casa, empezaron a orar a Dios y dijeron, Señor, en el nombre de Jesús, echa fuera todo lo que hay aquí. Si hubiera algo, échalo fuera. Y ya está. Y ya está. No pasa nada. Porque delante de nuestro Señor, los demonios tienen que arrodillarse. Da igual que sea una legión o que sean 1000 legiones. Lo primero que vemos en este pasaje es que cuando Jesús llega allí y aparece este hombre que era peor que un loco porque era alguien que no se podía dominar, era alguien que tenía una fuerza tan descomunal que no podían ni atarlo, una persona completamente poseída, es decir, que no tenía identidad, que no era persona, que era como una bestia. Y andaba en los sepulcros hiriéndose a sí mismo y gritando, y era el terror de aquel pueblo y nadie podía sujetarle. Habían intentado todo con él, a ver si lo podían dominar o sujetar de alguna manera, pero tenía una fuerza extraordinaria y era alguien que no se podía hacer nada por él. Pero cuando el Hijo de Dios aparece en ese pueblo, ese hombre, mitad hombre y mitad demonio, lo que tiene que hacer con toda rapidez es ir y postrarse delante de Jesús. Porque la parte de hombre de él decía, aquí está mi libertador, este hombre me puede libertar de esa esclavitud en la que yo estoy. Y el diablo tenía que postrarse ahí y decir, eres el Hijo de Dios, has venido para atormentarnos. ¿Es así? Yo no creo, a lo mejor tú crees, pero yo no creo en un Señor Jesús que está dominado por el diablo. ¿Tú crees en Él? Yo no creo en un Señor Jesús que no hace bien su obra, que no guarda a sus hijos. Un Señor Jesús que ora por su iglesia y le dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y resulta que Él no sabe preservar a su iglesia, Él no sabe guardar a sus hijos. Él los deja para que le muerda el perro rabioso o el león. El león de la tribu de Judá es nuestro Salvador. Amén. Y el diablo comparado con Él es un gato sin dientes. Yo creo en un Salvador que guarda a su iglesia. Yo creo en un Salvador que protege a su pueblo. Yo creo en un Salvador que llena el corazón de la persona. Y nada malo, y el maligno no le puede tocar. Como dice ahí, aunque literalmente el texto dice, el maligno no le puede tocar. No es que no le va a tocar, pero es que no le puede tocar. Porque somos de Él. Y dice el apóstol Juan, y sabemos
que al que le tiene a él, el maligno no le toca. Entonces cuando la gente dice, ay, mira, cuidado, es que mira lo que pasa, es que tal persona, no. Esta es la última historia que cuento sobre eso, porque no vamos a centrar un poquito más en esto, pero tengo que contarlo para que veáis, hermanos, cómo Dios trabaja. Y esto me lo contó a mí la persona que lo vivió. Me lo contó a mí y a unos cuantos hermanos más. Este hermano creyente, de verdad creyente, tuvo una crisis espiritual muy fuerte. Se apartó del Señor. Y en ese tiempo de apartamiento del Señor empezó a interesarse por el ocultismo. ¿Sabe lo que es el ocultismo? Invocar a los muertos, pedir que los muertos te hablen y que te cuenten cómo le va a este, cómo le va al otro, y los adivinos y no sé cuánto, y los que te leen la mano y todo ese tipo de cosas. Entonces este hombre se interesó por esas cosas, apartó del Señor y se interesó por esas cosas, y fue un día a una sesión para hablar con los muertos. Se metió en eso. Y el medium, ¿tú sabes qué es lo que es el medium? El medium es el que se conecta, digamos, con las fuerzas ocultas para intentar transmitir tal, ¿vale? Pues ese hermano que estaba hecho polvo espiritualmente entró allí como si fuera uno más que iba a ver si eso era verdad o no, era por curiosidad de saber si eso funcionaría o no funcionaría. Y entonces se juntan allí, preparan todas las cosas que preparan para eso, y cuando empiezan allí la sesión, dice el medium: un momento, no podemos seguir, no podemos hacer nada aquí hasta que no se vaya el cristiano que hay aquí. Y todos se quedaron impactados. ¿Cómo? Mientras que no salga de la habitación el cristiano que está aquí, no podemos hacer nada, porque su poder está aquí. Y el hombre entonces se sintió tan avergonzado, y fue como una espada en su corazón, y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y salió, se arrepintió y volvió otra vez a los caminos de Dios. ¿Sabes por qué te cuento esto? Para que tú sepas que tú estás, el Espíritu Santo te ha sellado para la redención. Tú le perteneces al Señor. Sigamos con el relato. Bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Ya sabemos que era un caso perdido. Pero nuestro Salvador es experto en los casos perdidos. Mírame a mí, yo sí que era un caso perdido. Pero él también. Amén. Él también. Tú dices: pues yo era un caso perdido también. Sí, todos somos casos perdidos. Solo el Señor Jesús, con su bondad, podía transformar a ese hombre. ¿Sabes? Los milagros en la Biblia, ¿tú sabes por qué están? No están para que nos quedemos impresionados con las historias y digamos: qué historia es tan chula, la verdad que está muy bien, ¿eh? Esto es para hacer una película, qué bonito, que todo acaba bien. En la Biblia no están los milagros para contarnos una historia divertida. Los milagros en la Biblia son señales que proclaman la gloria de nuestro Salvador. Los milagros en la Biblia están para enseñarnos que todo poder, toda potestad es dada en los cielos y en la tierra. Los milagros en la Biblia están para mostrarnos que por muy perdida que esté una persona, como llegue Jesús a su vida, todo será transformado. Los milagros son señales que mueven nuestra fe a agarrarnos a Jesús y decir: Señor, tú puedes con todo. Yo soy débil, pero tú puedes con todo. Y entonces Jesús llega ahí a este caso perdido de este hombre. ¿Y qué nos encontramos ahí? Nos encontramos a alguien que era poco menos que una bestia. Pero Jesús fue a buscar a ese hombre. Mira que había endemoniados en aquella región, y luego, por desgracia, sabemos que aquella gente le pidió a Jesús que se fuera. Cuando los cerdos se precipitaron ahí y todo eso, le pidieron a Jesús que se fuera. ¡Qué horror! ¡Qué pecado! Eso sí que es estar poseído por el diablo, pedirle a Jesús que se vaya.
Esa es la peor posesión que hay. Pero Jesús fue a buscar a ese hombre, porque Jesús se fijó en él y dijo: yo voy a libertar a ese hombre. ¿Cómo es Jesús? Es admirable. Había allí un hombre que estaba cojo por tantos años y nunca nadie le podía ayudar a bajar a la piscina aquella donde ocurría el milagro de vez en cuando. ¿Te acuerdas? Estoy hablando del Evangelio de Juan. Ese paralítico, tantos años allí, ¿algún día podré sanarme? Y otro año, y otro año, y otro año. Y Jesús se acerca a él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Se acerca a él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Ni siquiera ese hombre había ido a pedirle nada a Jesús. Él estaba allí, paralítico allí. ¿Quieres ser sano? ¡Ay, claro! Pero es que no tengo a nadie que me lleve para abajo, porque siempre llega otro antes que yo y yo no puedo sanarme cuando ocurre el milagro del agua. Y Jesús le dijo: levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y se fijó en él. Él era uno más de las personas necesitadas allí, pero Jesús va y dice: ¿qué pasa? Un día Jesús también fue a ti y te dijo: levántate y anda. Un día también fue Jesús a ti y, como hizo con aquella niña que había muerto: levántate, Talita Kumi. Talita Kumi. Talita es el nombre de una chica. Talita Kumi. Bueno, y allí vemos que este hombre, poseído por Satanás, por una legión, es decir, por un montón de demonios, reconocieron que era el Hijo de Dios. Reconocieron que Él podía destruirlos, que Él podía desecharlos. De hecho, le preguntan ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido? Estamos aquí muy bien haciendo lo que queremos. Mejor que te marches. Y Jesús le pregunta: ¿quiénes son? Pero ellos tienen que postrarse. Ellos tienen que postrarse. Porque nadie, absolutamente nadie, está fuera de la gracia de Dios. Si Dios quiere obrar, nadie está fuera de su gracia. Por muy malvado que pudiera ser. A veces pudiéramos pensar que hay alguien tan sumamente malvado que no hay solución. Tan sumamente endurecido por el pecado que no hay ya manera de que esa persona sea salva. Cuidado. Porque Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para Él no hay nada imposible. Este hombre pidió misericordia a regañadientes porque tenía lo que tenía en su ser. Pero Cristo le libertó. Porque nada hay difícil para Él. No hay nadie. Tengo un libro en casa que se llama De la brujería a Cristo. Y cuenta testimonios de personas que han estado involucrados en la brujería y ahora son cristianos. Tienen buenos pulmones, ¿eh? Todo es posible para Dios. Por eso está este ejemplo aquí, para que nosotros tengamos esperanza de que toda persona puede estar bajo la gracia de Dios y puede ser salva. Toda. Y el relato sigue diciendo que los demonios tienen que pedirle a Jesús, le piden que no lo echara fuera de la zona. Se ve que era una zona VIP de demonios, o una zona donde había más fácilmente espiritismo. Eso lo hay en algunos países, hay zonas donde más se practica estas cosas. Pero Jesús manda que esos espíritus vayan a los cerdos. Libera a ese hombre. Ese hombre es transformado. Ese hombre llega a conocer al Señor de verdad. Y aquellos cerdos se despeñan por el acantilado. Y entonces
el hombre que había sido poseído por el demonio, por los diablos, el hombre que era un salvaje como una bestia, el hombre que no tenía identidad, el hombre que no tenía esperanza, el hombre que nadie podía sujetar con cadenas, ahora está en su sano juicio, sentado, vestido y diciéndole a Jesús: déjame que esté contigo. Si eso no es un milagro. Pero eso también sucedió con nosotros. Porque cuando el Evangelio entró en nuestro corazón, pasamos de ser personas que ignoraban a Dios y que vivían su propia vida, a decirle a Jesús: déjame que esté contigo, porque tú me has salvado. Lo triste en este caso es que para que las personas de ese pueblo son más importantes los cerdos. Qué pena, ¿verdad? Esos hombres criaban cerdos y su medio de vida era ese, porque si no, esas manadas tan grandes de cerdos eran porque el medio de vida que ellos tenían no era otro que el que más usaban, que era cuidar de cerdos y venderlos, no a los judíos, claro está, porque ellos no comían cerdo, sino para otras personas. Y cuando ven al hombre, a este hombre salvaje, en su sano juicio, libre, y ven que los cerdos, por orden de Jesús, son poseídos por estos espíritus y caen y mueren, ellos tienen miedo y le piden a Jesús que se vaya. Muy curioso esto, ¿no? ¿De qué tienen miedo? Le tenían miedo a ese hombre, querían encadenarlo para que no les hiciera daño. Y ahora ese hombre, que ya no es peligroso, sino todo lo contrario, pero ellos se asombran y tienen miedo porque dicen: este Jesús nos va a quitar a nosotros nuestro medio de vida. Este Jesús nos va a cambiar a nosotros y no queremos cambiar. Este Jesús tiene un poder tan grande que ha obrado de esta manera con este hombre, ha demostrado su poder sobre los espíritus inmundos, nos ha quitado los cerdos de en medio, pero este hombre es peligroso. Mejor vamos a decirle que se marche y que nos deje. Los demonios no se habían ido con los cerdos, creo yo. Los demonios estaban ya trabajando en esos hombres para apartarles de Jesús. Cuando una persona le dice a Jesús: no quiero saber de él. Cuando una persona dice: no me hables del Evangelio, yo no quiero saber nada de esto. Aun aunque pueda ver el poder de Dios en vivo y en directo. Aun aunque pueda ver la respuesta a la oración en su vida, o en la vida de otros en vivo y en directo. Y aunque pueda ser testigo de los milagros de Dios, cuando una persona dice: no, yo prefiero quedarme al margen, esa es la obra de Satanás. Apartar a la gente de Jesús y decirles: no tengas nada que ver con él. Qué terrible es esto. Cuando somos movidos a apartarnos del Señor, eso no es obra de Dios, es obra del otro. Y estos hombres no entendieron nada. Delante de sus ojos habían visto el poder maravilloso de Cristo. Delante de sus ojos habían visto su autoridad sobre los espíritus inmundos. Y habían oído también acerca del mensaje de Jesús. Tenían delante al Hijo de Dios, mostrando su poder y su misericordia, habiendo ido Jesús a esa ciudad a llevarles la salvación. Pero esos hombres le dijeron a Jesús: no te queremos, Jesús. Qué horror, qué juicio. Y Jesús se fue de allí. El hombre curado, el hombre salvado. Sabemos que era salvo. ¿Sabes por qué sabemos que era salvo? Porque él le dice:
déjame que estar contigo. Y Jesús le dice, no, espera, vete a los tuyos, porque a mí no me quieren, pero tú puedes ir. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y sabemos que él era creyente porque dice que fue a Decápolis. Decápolis es una provincia de 10 ciudades, Decápolis significa 10 ciudades. Y fue a esa región como evangelista para decir, oye, que yo soy aquel hombre salvaje que vivía allí endemoniado, y ahora vengo de parte de Jesús para contar las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo, cómo ha tenido misericordia de mí, cómo me ha salvado. Y aquel hombre sabemos que era creyente. Pero los de aquel pueblo completo rechazaron a Jesús. Y Jesús se fue y nunca más volvió. Hay personas que piensan que Jesús va a estar a disposición de ellos cuando ellos quieran. Que Jesús es como la gasolinera, 24 horas abierta. Como la tienda de 24 horas. Como el chino, que no cierra nunca, aunque sea Navidad. Y piensan, cualquier día que yo necesite a Jesús, Él estará a mi disposición. Cualquier día que yo decida acercarme a Dios, ese día Dios me va a aceptar. Por supuesto, faltaría más. Al fin y al cabo, Él está deseando y esperando a que yo vaya. Semejante idea no procede de Dios, porque sabemos que Dios se va. Buscad al Señor en el tiempo en que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque habrá un día en el que sencillamente Jesús, en el que sencillamente Dios ya no esté disponible. Somos nosotros que tenemos que estar disponibles para Dios y no al revés. Y Jesús se marchó. Pero dejó allí a ese testigo suyo, ¿no? Este hombre, que podría proclamar sus buenas nuevas. Bueno, tengo que terminar. Hay un par de cosas que podemos recordar de esta historia. Lo primero es que Dios puede hacer de una persona desechada un evangelista. Dios lo puede hacer y Dios lo hará. Cuando se casó mi primo hace años, me llevé una gran sorpresa en la boda. Estábamos allí toda la familia, todos los invitados, y apareció por allí un muchacho que yo conocí en mis tiempos cuando yo estaba en la droga. Él llevaba mucho tiempo drogándose, y él estaba con una cosa que yo no. Él estaba con la heroína. Y yo había conocido a este chico rebuscando en los bidones de basura para comer, porque su familia lo habían echado a la calle. Y este chico estaba tirado en la calle y nadie le quería. Nadie. Y cuando le vi y le reconocí, porque había cambiado tanto, antes era un esqueleto andante, y ahora pues estaba allí el hombre con su bien vestido y tal, con muy buen aspecto, pues digo, oye, ¿eres tú? Oye, ¿yo te conozco a ti? Sí, claro, hombre, ¿cómo no me vas a conocer? Pero, oye, ¿y tú qué haces aquí? Ay, espera, déjame que te cuente. Verás, es que... Pero tú no estabas en la droga. Sí, pero mira. Tu tía me vio un día rebuscando los contenedores. Y se acercó a mí y me dijo, ¿por qué haces eso? Bueno, tengo que comer algo porque no hay nada para comer y yo no puedo trabajar, estoy enfermo, Espera, ¿por qué no dejas que yo te lleve a un centro de rehabilitación? Allí cuidarán de ti. Esa era una de las cosas que mi tía hacía. Mi tía iba a buscar a los chicos de la calle y llevó a varios a centros. Y entonces dice, pues tu tía me habló con tanto amor y cuidó de mí
y me llevó a un centro. Y fui a ese centro, un centro evangélico, y me convertí al Señor. Y cuando me convertí al Señor, pues quise servirle. Y estoy aquí para decirte que he venido a la boda porque tengo muy buena amistad con tu tía. Conozco también a tu primo. Pero he venido por tu tía. Y sabes, he venido también para despedirme porque ahora en septiembre me marcho como misionero. Me voy como misionero a África a abrir una casa para sacar gente de la droga y llevarles a Cristo. Yo no me lo podía creer. Pero eres tú, no me digas. Eres tú el desahuciado, el que se inyectaba cualquier porquería, el que no tenía amigos, el que no tenía familia, el que no tenía a nadie. Y tú estás aquí en la boda de mi primo y me dices que te has convertido al Señor y que ahora te vas de misionero para ayudar a otras personas. Gloria a Dios. Esas son las cosas que Dios hace. Y por eso le dijo a este hombre: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios, cómo ha tenido misericordia de ti. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué nos ha salvado el Señor, hermanos? A lo mejor nosotros no vamos a ir de misioneros a África, pero estamos aquí en España. Dios te ha puesto aquí en España, no sé por qué. Yo estaba en Canarias, no sé qué estoy haciendo aquí, pero estoy aquí. En Canarias estaba mejor porque es una hora menos y estaba más joven. Pero el Señor nos trae, nos pone y nos lleva. Y aquí hay un buen número de hermanos que sois extranjeros y peregrinos. Pero yo también soy extranjero y peregrino. Porque yo no soy de aquí, yo soy de allí. Y voy camino al cielo. ¿Y el Señor te ha traído aquí? ¿Y para qué? Para que vayas a los tuyos, a donde tú estás, y les cuentes cómo el Señor ha tenido misericordia de ti, cómo Él te ha salvado. Por amor, por la gracia. Piensa en un momento en este hombre desgraciado. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Cuáles fueron los méritos que este hombre trajo? ¿Qué le pudo decir a Jesús? Mira, Jesús, soy buena persona, atiéndeme. Es un hombre poseído por el diablo. No había en él nada que pudiera traer para Dios, para de alguna manera convencer a Dios. Fue Cristo el que fue a buscarle a él y a salvarle a él. Porque ese hombre andaba en las cavernas, en las cuevas, perdido por allí, donde todo el mundo le tenía miedo, donde no tenía ninguna esperanza. Pero fue Jesús el que fue a buscarle a él y a salvarle a él. Y el Señor quiere buscar a pecadores en este pueblo y salvarles. Porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué Dios nos dio este local? ¿Por qué Dios te ha puesto aquí? ¿Por qué te ha traído de Bolivia o de Rumanía o de Ecuador o donde tú seas? De Honduras o donde seas. ¿Por qué te ha salvado a ti que eres de este pueblo? ¿Por qué nos ha traído aquí? Para que le contemos a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, cómo ha tenido misericordia. Y esta casa que se ha abierto aquí, ¿para qué está aquí, hermanos? Para que le digamos a esos chavales que están ahí enfrente y a todo el pueblo, tengan la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que puede solo con su palabra echar fuera a los demonios. Solo con su palabra resucitar muertos. Solo con su palabra perdonar todos los pecados. Solo con su palabra traer vida y transformación a las personas. Ese es nuestro Señor. No hay nadie más grande que Él. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú puedes decir, en este pueblo seguro que hay muchas personas que están contaminadas por Satanás, que Satanás los tiene presos, Satanás los tiene esclavizados, Satanás los tiene bajo opresión, bajo cadenas, bajo ataduras. Sí, pero ¿quién es aquel que rompió toda maldad? ¿Quién es aquel que liberta a los cautivos, que da vista a los ciegos? ¿Quién es aquel que puede sacar de la esclavitud de la religión y del fanatismo y del pecado? Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, a cada persona. Es el mismo que puede sacar a tu hijo
y darle salvación. El mismo que puede sacar a tu hermano, a tu cuñado, a tu hermana, a tu sobrino y les puede dar vida eterna. Si Jesús va a ellos, si Jesús se acerca a ellos, Él lo hará. Y por eso nosotros tenemos que orar. Y ver que cuando el Señor nos habla en su palabra acerca de su gloria, nos quiere decir que Él está disponible y Él quiere salvar. Y Él lo puede hacer. No tengamos miedo al diablo. No tengamos miedo al pecado. No tengamos miedo a este mundo. No tengamos miedo a nada. Porque Cristo está con nosotros. Él es el vencedor. Y toda la gloria tenemos que dársela a Él. Vamos a orar, hermanos.